Hijo, uy, mano. Está perro, mano. Más que las perras están todas pulgonas. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, les saluda el pastor Johnny. En esta preciosa tarde agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos concede de iniciar nuestra clase virtual del Instituto Bíblico de la Gracia, estudiando la vida de José. Así es que vamos a estudiar hoy el tema rechazar el pretexto que su pasado es su problema. Gloria al Señor. Hermanos, un privilegio poderles saludar en esta preciosa hora, ¿verdad? Espero que estén bien todos. Dios le bendiga, hermano Cayetano. Ven, hermano, Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a orar al Señor en esta hora para que Él nos ilumine, ¿verdad? Para que podamos entender su palabra, podamos disfrutar, hermanos, de la explicación que en esta tarde vamos a recibir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de dar inicio a nuestra clase virtual. Es un privilegio para mí poderme presentar ante mis hermanos en la fe, poder compartir la palabra con ellos. Gracias, Señor, por este tiempo bonito que nos concedes. Al estar aquí, Señor, reunidos y juntos poder estudiar, Señor, la verdad bíblica de su palabra. Bendice los estudiantes que esta preciosa tarde están presentes en esta clase. Bendice los que se van a conectar posteriormente y que todo, Señor, sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que abran sus Biblias en Josué capítulo 1, versículo 5. Josué 1, 5. Dice la palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas en que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bonito, ¿verdad? Es este pasaje. Este pasaje está hablando de un hombre que fue usado por Dios, como fue Josué. No temas, porque yo estoy contigo. Sé valiente, ¿verdad? Eh, Estos principios que están en este pasaje son los mismos para una vida victoriosa. Lo fue para Moisés, lo fue para José y también lo será para José. Y también, hermanos, estos principios serán para nosotros también. Esfuérzate,
Mira que te mando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita día y noche en él. Va a prosperar tu camino. O sea, estos principios, hermanos, son para Josué, fueron para Moisés, fueron para José y también son para nosotros. Y quiero decirles que, hermanos, la clave para que esto se dé es, número uno, comunión con Dios. Es la primera, la primera. Número dos, la palabra de Dios. Fíjense bien, hermano. Y número tres, la responsabilidad personal. ¿Escucharon lo que acabo de decir? ¿Por qué decimos comunión con Dios? Porque, hermanos, si estamos fuera de la comunión con Dios, no vamos a tener una vida victoriosa. Comunión con Dios. Y aquí menciona a Dios que no se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra de Dios es importantísima en la vida de los creyentes. Y la responsabilidad personal, ¿cuál? Bueno, mira que te mando que te esfuerces. Personal. Esa es personalidad, es responsabilidad personal. Que seas valiente, ¿ya? No temas ni desmayes. Eso viene, esa es la parte nuestra, ¿me entiendes? Ahora, vamos a ver, hermanos, que vamos a ver el tema rechazar el pretexto que su pasado es su problema. ¿Cómo es esto, hermano? Bueno, quiero decirles que antes de entrar a este tema, hermanos, hemos estado considerando el principio bíblico para la vida de José. Veamos el principio bíblico ilustrado en la historia de José. Como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto, confíe en el Señor y en sus promesas y sea fiel a Él, no importa cuáles sean sus circunstancias. Este principio bíblico está ilustrado en la historia de José. Hermano, ahí está ilustrado. Como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Hermanos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confía en el Señor. ¿Y qué más? En sus promesas. ¿Y qué más? Sé fiel a Él. No importa cuáles sean tus circunstancias. Qué bonito fuera que este principio lo pusiéramos ahí en la pared de la casa, ¿verdad? En lugar de poner a los billys o a los iracundos. No, mejor el principio. Este principio bíblico es mejor que lo pongamos en la casa, hermano, o que lo tengamos grabado en la mente. Desde que yo estudié en el Instituto Bíblico desde el año 2003, este principio bíblico, hermanos, quedó grabado en mi mente, así como varios pasajes de la Escritura. Ahora, José, hermanos, es una historia familiar turbulenta. ¿Me entienden? Yo no sé cómo está su familia o cómo es la historia familiar suya, pero, hermanos, hay problemas con la gente. ¿Con cuál gente? Bueno, veamos. Número uno, ahí en sus folletos, por favor. Número uno, Jacob era un padre pasivo e inconsistente que tenía la tendencia de ser un estafador tramposo o aprovecharse de otras personas. Observen, hermano. Usted sabe que
que el padre, Jacob, era el padre. Y si analizamos la vida de Jacob, él no hizo algo, no hizo muchas cosas buenas. ¿Ya? Así como si un líder del hogar, que es un padre, ama a Dios, así es el patrón en el hogar. ¿Escucharon? En otras palabras, nosotros los padres tenemos responsabilidades en nuestros hogares. Pero cuando decimos que Jacob era un padre pasivo, significa, hermanos, que no se involucraba en nada de la vida familiar. No se involucraba en nada. No corregía, no instruía, no, eh, no afectaba a los hijos. No sé si me entienden esa palabra, afectar. Un padre está ahí, hermanos, vea, corrigiendo, ¿verdad? Eh, lo que vemos es que mostró favoritismo en los hijos, ¿verdad? Nunca llegó Jacob a ser un creyente maduro. Nunca, nunca, nunca maduró en la fe, hermanos. Él luchó con Dios toda su vida luchó con Dios. Y quiero decirles a todos ustedes que un padre tiene un significado fuerte en la casa. Sí, hermano. El padre pone el fundamento. O sea, Dios ha designado el liderazgo en el hombre en la casa. Y eso significa que si fue un padre pasivo, no pasó mucho tiempo en comunión con Dios. Nunca aprendió la palabra de Dios. Acuérdense, la clave para tener victoria, dije al principio, es comunión con Dios, la palabra de Dios, número 2, y la responsabilidad personal. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Qué más? Número 2. Número 2. ¿Qué más, hermano? Bueno, veamos qué más. Si usted observa, dice, José tuvo 4 madres diferentes. Jacob engendró 12 varones y una hija en el mismo hogar. Lea, Silpa, Bila y Raquel. Génesis 29, 31 al 30, 24. Raquel y Lea sostuvieron una competencia extrema y una rivalidad sobre su capacidad de engendrar hijos para Jacob. Los hijos siguieron a su padre en muchos de sus hábitos y pecados. Ojo, esto último que acabo de mencionar. Yo sé que no hay hogares perfectos. Hermano, yo lo sé. ¿Cuándo es que un hogar tiene victoria? Es cuando conocen la gracia, hermano. Sí, de veras, se los digo. Cuando conocen la gracia. Observen ustedes 4 madres diferentes tuvo José. 12 varones, una hija. 4 mujeres, ¿verdad? Había rivalidad, etcétera. ¿Qué más? 3. José creció en un hogar disfuncional, indisciplinado, dividido y desobediente. Pero él vivió una vida piadosa y llevó gloria a Dios y bendiciones a otros, aunque su hogar tuvo muchos problemas. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Este caso.
Eh, así creció José en un hogar así, disfuncional, indisciplinado, dividido, desobediente. Pero, ahí está el pero. En el caso de José, él vivió una vida piadosa, a pesar de los malos ejemplos, a pesar, hermanos, de lo que Jacob hizo en su vida. Robó la primogenitura, robó la bendición de su hermano, engañó a su padre, luchaba con el ángel de Dios, etcétera, etcétera. No fue un buen padre. ¿Me entiende? Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Hermanos, yo sé que en los hogares hay luchas, en los hogares hay problemas, ¿verdad? Y nunca la poligamia es la voluntad de Dios. Nunca, hermanos, la poligamia es el diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. Y José creció así, en un hogar desubicado, hermano, desubicado, hasta el punto de que un hermano violó a su hermana. Fueron pecados muy grandes, ¿me entiende? Pero Jacob no está pensando en guiar, en orientar, él está pensando en sí mismo. Él no está pensando que el pecado de sus hijos es grande contra Dios, hermano. Como los hijos de Eliba, no les dijeron, no los estorbaban. Ahora, ¿qué podemos aprender del hogar de José? Número uno, aunque los hijos generalmente repiten los pecados de sus padres, por la gracia suficiente de Dios, no somos víctimas y el ciclo de comportamiento puede ser roto. Qué tremendo, ¿va? José no estaba, eh, ¿cómo puedo decir esta palabra? Pensando, bueno, como mi familia es así, ¿verdad? Mi papá, ¿verdad? Engañador, ¿va? Y bueno, yo también voy a ser así. Como aquel pecó, ¿verdad? Yo también voy a pecar. No, hermanos, no somos víctimas. José no pensó como víctima. Él pensó como conquistador. ¿Me explico? Yo no sé cómo se siente usted en su vida cristiana, como víctima o conquistador. Es que yo no puedo salir de este problema, es que yo no puedo, yo no sé qué hacer con este problema. Es que me dieron malos ejemplos los líderes espirituales que yo tuve. Es que, no, hermano, no, 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 no. Pensemos, si nos sentimos víctimas o somos conquistadores. ¿Ya? Muy bien. Quiere decir que si usted piensa como víctima, usted está afectado, es un individuo afectado negativamente y siente que lo han dañado otros. ¿Me entiende? No, hermanos. A veces uno ve, yo sé que una violación, hermanos, como este caso de Dina, que fue violada, hermana de estos muchachos, hermanos, yo no sé hasta qué punto le afectó psicológicamente. De hecho, hay personas que les afecta, ¿verdad?
pero José, a pesar de que cómo era ese hogar disfuncional, como hemos dicho, indisciplinado, dividido, un hogar desobediente, hermanos, José pensaba diferente. Sí, hermano. Miren lo que pensaba Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así pensaba Pablo. ¿Me entienden? No pensaba, ay, que los judíos, todo lo que me han hecho, los hermanos, ¿verdad? No, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera Timoteo 1:12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció. Miren cómo pensaba este hombre. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, miren lo que era antes. José no fue antes esto. Pablo sí fue antes. ¿Qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hermanos, miren Pablo, cómo se consideraba el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. Hermanos, pero él reconoce la gracia de Dios. Observen, cualquiera puede decir, a veces nos sentimos como víctimas, es que usted no me apoya, hermano, es que usted aquí, hermano, observen por favor, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Claro, cuando alguien está pasando momentos difíciles, es importante apoyar, ¿verdad? Es importante, hermano, consolar, apoyar, pero una cosa que Pablo tenía, hermanos, era que no era víctima. Él era una persona, era un conquistador, era un hombre victorioso. ¿Saben qué dijo? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Eso es lo importante, que el Señor está a nuestro lado. ¿Me entienden, hermano? 2. Aunque su hogar haya sido influenciado y su pasado le haya afectado, podemos aprender a confiar en el Señor y vivir hoy de una manera victoriosa por la fuerza de Dios. Sus circunstancias pasadas y presentes no deberían de impedirle de continuar sirviendo a Jesucristo con éxito. Qué tremendo, hermanos. ¿Verdad? José vivió una vida victoriosa. No importan las circunstancias. Estoy bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. ¿Me entiendes? Confía en el Señor y en sus promesas. Sé fiel a Él, no importa cuáles sean tus circunstancias. Veámoslo. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Cuando hablamos que habían creído en Él, estamos diciendo que ellos fueron salvos. Pusieron su fe en Cristo. ¿Y qué les dijo a ellos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué precioso, hermano, saber esto. Por eso la vida victoriosa es comunión con Dios, palabra de Dios, hermanos, y dijimos responsabilidad personal. ¿Cuál es mi responsabilidad personal aquí? Permanecer en la palabra. ¿Cuál debería ser su responsabilidad personal? Estar en el instituto a la hora indicada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Esa es tu prioridad, hermano.
Esa es su prioridad. La comunión con Dios es su prioridad. La palabra de Dios es su prioridad y es su responsabilidad. Pero si tomamos las cosas, como me dijo una persona, hermano, mira, hermano, yo ya no voy a estudiar. ¿Por qué, hermano? Le dije yo. Y yo hasta había gastado, hermano, en el folleto, era grueso el de Romano. Y gasté como 6 pesos. ¿Por qué, hermano? Le dije yo. Es que voy a estudiar inglés, me dijo. Dios mío, dije yo entre mí mismo. No, hermanos, no, no, la palabra es la prioridad. Si permanecen en mi palabra, ¿verdad? Una cosa es ser discípulo, otra cosa es o sea, creyó en Cristo, pero no ha crecido, va. Y cuando uno crece es discípulo, hermano. Cuando uno conoce la verdad lo va haciendo más libre, más libre, más libre, más libre. Lo va santificando más. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Me entiendes? ¿Qué más? Bueno, hay más pasajes ahí que usted los puede ver más después. En el caso de Pedro, negó al Señor, pero volvió a la comunión con Dios y el Señor lo siguió usando. ¿Se acuerdan de Pedro, hermano? No, es que yo no conozco a ese, yo no lo conozco. Se salió de la comunión con Dios. Pero él regresó a la comunión con Dios y Dios lo usó en el día del Pentecostés. Ve, eh, ¿qué más podemos aprender del hogar de José? 3. Aunque la cultura donde vivimos puede aprobar sus pecados, Dios nunca los aprueba. Ser tramposo, estafadores con otros o la poligamia nunca son la voluntad de Dios para el creyente. Bien que hay hermanos que quieren justificar su pecado, hermano. No, hombre, si no es hecho un trago, dicen. No, hombre, si Pablo dijo a Timoteo que por causa de su estómago tomare vino. No, hombre, y empiezan, pero el problema es que ellos no se emborracharon. Bueno, en caso de Noel sí va, pero hermano, hay gente que le gusta emborracharse, y no, esto no es así, hermano, no, 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 la cultura donde vivimos, aunque aprueba muchos pecados, Dios nunca los aprueba. ¿Me entienden? No podemos justificar los pecados, hermano, ¿verdad? Cuidado con ser tramposos, porque este Jacob fue tramposo, ¿me entiende? Cuidado con ser estafadores, ¿verdad? Cuidado, hermanos. La poligamia es muchas mujeres, ¿va? Jacob tuvo varias mujeres, 4. Yo me hago la pregunta, ¿cómo hizo para tener 4 mujeres? ¿Cómo le hizo, hermano? Realmente, hermano, es un problema serio a veces una es problema, no digamos 4, hermano. ¿Me entiende? Entonces tengamos cuidado. Vamos a ver qué dice la Biblia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, la cultura nuestra sí le gusta pagar mal por mal. Sí le gusta desquitarse. ¿Me entiende? Sí le gusta, hermanos, como quien dice, hermanos, pues sí, pues, si le han hecho un daño, pues desquitársela, ¿verdad? No, hermano. Aquí está diciendo que no paguemos mal por mal. Los creyentes debemos aunque la cultura es así, nosotros no podemos ser así, hermano. ¿Me entiende? No, hermano, no podemos ser así. Veamos otro pasaje. Dice 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Miren, hermano, qué importante es hacer las cosas honradamente. ¿Me entienden? Qué importante, hermano. ¿Vea? Muy bien. Entonces, José, vimos un número 1, una historia familiar turbulenta. Número 2, José fue escogido por Dios. Vamos al contexto. El contexto.
quiero decirles que hay un contraste entre José y sus hermanos, ¿verdad? ¿Cuál contraste? Bueno, veamos, José era obediente, José tenía 17 años y era un hombre fiel en comparación con los otros hermanos. Veámoslo. Génesis 37, 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bien, ven ustedes la diferencia entre José y sus hermanos, ¿verdad? 2. Jacob mostró favoritismo hacia José sobre sus hermanos cuando le dio una túnica de diversos colores. Es posible que la túnica indicara que José tenía autoridad sobre sus hermanos. Muy bien. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, hermanos, ustedes saben que cuando hablamos del amor, amaba a Israel a José, o sea, Jacob amaba a su hijo, lo amaba. El amor de un padre o de una madre, digamos así, es incondicional. El amor de Dios es incondicional y es por la gracia. Podemos mostrar amor incondicional, ¿sí? A los difíciles de tratar. Y lo hemos hecho, hermano. ¿Verdad? 3. Los hermanos de José lo odiaron. Muy bien, veámoslo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hermanos, quiero decir algo con respecto a esto. Ustedes saben que en esa época los creyentes, en el caso de José, él no tenía una Biblia escrita. Y como no tenían una Biblia escrita, por eso Dios le habló en sueño. Quiero decirles que Dios no le dio detalles. ¿Me entiende? Veamos, vamos a ver el sueño. No le dio detalles Dios, ¿verdad? Pero el papá le dio la túnica y posiblemente, ¿verdad? Significaba para ellos autoridad sobre sus hermanos. Pero veamos que Dios, cuál es el plan de Dios para él. Veamos la selección de José. Génesis 37, 5 al 11. Número 1. Sueño número 1. Está en Génesis 37, 5 al 8. Dios reveló a José por medio de un sueño que él iba a tener autoridad sobre sus hermanos. José dijo el sueño a sus hermanos y lo odiaron aún más. Veamos el pasaje. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Muy bien, aquí está el sueño. Hermanos, los hermanos entendieron, ¿verdad? Yo le preguntara a usted, ¿cómo respondería usted a una cosa así? Bueno, el problema es que muchas veces nosotros no estamos pensando como Dios piensa. ¿Me entiende? Sino que estamos pensando como Jacob pensaba, de una forma egoísta. ¿Me entiende? Dios le revela un sueño a José. Dios le habla por medio de un sueño a José. Hermano, muy bien. Miren Dios lo que estaba haciendo. Ahora voy a decir algo con respecto a los sueños. Ya lo he dicho varias veces a ustedes en el instituto. Dios habló por medio de sueños, ¿verdad? Lo dice Hebreos 1. Dios, ya lo vamos a ver más adelante, pero me voy a detener ahorita. Segundo sueño, sueño número 2. Génesis 37, 9 al 11. Dios reveló de nuevo que José iba a tener autoridad sobre sus hermanos y también sobre sus padres. Su familia entendió el significado de los sueños y reaccionó a las noticias de la revelación de Dios con incredulidad. Sus hermanos lo odiaban y envidiaban, por lo tanto Jacob le reprochó. Si ustedes ven, véanlo por favor en el pasaje. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien. Hermanos, yo puedo ver aquí a Jacob funcionando sin creer. ¿Me entiende? Aquí veo a Jacob fuera de la comunión con Dios. Vos vas a tener autoridad sobre mí. Está fuera de la comunión con Dios. Dios ya le había hablado a José por medio de un sueño. Dios nos ha hablado también por medio de la escritura a nosotros. Ya está completa la escritura. No necesitamos más revelación para que Dios nos hable. Hermanos, Dios ya nos ha hablado por medio de su Hijo. Veámoslo, por favor. Vamos a ver aquí más adelante. Ahí está Joseba soñando. Dios revelándole a él. 17 años. Un muchacho obediente. Dios le dice que la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios reveló su voluntad y palabra de muchas maneras en el pasado, incluyendo los sueños. Ahora Dios nos habla por medio de su Hijo, como Él es revelado en la palabra escrita. Bueno, veámoslo. Que dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, o sea, los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, de la majestad en las alturas. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Es saber que ahora Dios nos habla por medio de su Hijo, como Él es revelado en su palabra escrita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, va, enteramente preparado para toda buena obra.
Hermanos, qué lindo es lo que Dios está haciendo. ¿Me entiende? Dios ha hablado en las Escrituras. Pongamos atención cómo Dios nos habla, hermanos. A veces nosotros queremos que Dios nos hable, ¿va? Señor, háblame audiblemente. ¿Y qué dice esta ilustración, hermano? ¿Qué nos da Dios a nosotros? Su palabra para hablarnos. ¿Ya? Hermano, ahí está su palabra. Esa es la manera como Dios nos habla. Por eso ustedes deben de amar la palabra, hermanos, y estar interesados en la palabra. Aquí en este instituto, hermanos, estar listos para escuchar a ver qué Dios nos va a decir en su palabra, hermanos. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere? Y yo no dudo que en este instituto, hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ver los resultados. Odiar y envidiar son unas obras de la naturaleza pecaminosa. Ambas son reacciones equivocadas a la información o circunstancias. El odio es una animosidad rencorosa, ardiente hacia otras personas y es lo opuesto del amor. La envidia es resentirse o codiciar las bendiciones o beneficios de otra persona. Y ahí están los pasajes. Hermanos, aquí nos está hablando de la naturaleza pecaminosa. Quiero decirles algo a los creyentes. Ustedes son creyentes, ¿va? Hermanos, no hay poder en la naturaleza pecaminosa. Si no hay el deseo de hacer la voluntad de Dios, entonces sí, la naturaleza pecaminosa va a dominar nuestras vidas. A veces la nueva naturaleza pierde, siempre pierde. No gana batallas. Porque, hermanos, dejamos que la naturaleza pecaminosa nos domine. Imaginen que los recursos que tenemos el Espíritu Santo. Nos da la fuerza para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios nos da las ideas y los pensamientos, hermanos. Mire, las ideas y los pensamientos, qué lindo, para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Hermanos, debemos de rendirnos a Dios, debemos de rendirnos a la palabra de Dios, debemos de confiar en el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Tener puestos los ojos en el Señor. ¿Me entiende? Muy bien. Cuando usted no aprende la palabra de Dios, la nueva naturaleza no tiene dirección. La nueva naturaleza no tiene doctrina. Cuando usted no aprende la palabra de Dios. ¿Escuchó, hermano? ¿Verdad? Sí, hermanos. Bueno, veamos. El corazón apacible es vida de la carne. La envidia es carcoma de los huesos. Bueno, este es un proverbio, ¿verdad? Que está en 14:30. Proverbios son preciosos, hermano. Qué lindo es una persona con una mente bien equilibrada en las cosas de Dios, ¿va? No lo mueve nadie, ¿verdad? No le quitan la paz. A veces hay gente que quiere encargarse y el diablo usa para quitarnos la paz y la tranquilidad de nuestras vidas. Hermanos, no, hermanos, qué lindo es tener una mente tranquila, ¿me entiende? Pero qué terrible es dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Miren, hermano, lo que dice Pablo a los romanos. Mientras caminamos como nuevas personas en Jesucristo, somos capacitados, recibimos el poder por el Espíritu Santo para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa.
Qué lindo, hermano. Qué precioso es saber que somos victoriosos, ¿verdad? Bueno, Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Vi cómo la renovación de nuestra mente es importantísima, hermanos, para que tengamos un pleno conocimiento. A veces tenemos un conocimiento superficial en la vida cristiana y no tenemos un pleno conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué lindo, hermanos, cuando se aprende la palabra de Dios. ¿Me entienden? La nueva naturaleza tiene dirección, tiene doctrina. ¿Me entienden? Una de las cosas que pasa en muchos cristianos es que permanecen fuera de la comunión con Dios. ¿Escucharon? Esto pasa, hermano. Aquí voy a tratar con el láser de ponérselo para que ustedes me vean algo. Este círculo, hemos mencionado, hemos explicado que este círculo pequeño significa comunión con Dios. Esto cuesta, hermano, estar en comunión con Dios, mantenerse aquí. Es bien fácil salirse de la comunión con Dios. Ahora, este otro círculo es la familia de Dios. Nunca, aunque el creyente peca y se sale de la comunión con Dios, nunca sale de ser parte de la familia de Dios. Siempre se mantiene dentro de la familia de Dios. Jacob permaneció fuera de la comunión con Dios casi todo el tiempo. ¿Me entiende? Casi todo el tiempo. ¿Me entiende? Y eso sucede, hermanos, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando hemos puesto nuestra fe sola, entramos al cuerpo de Cristo y venimos a tener comunión con Dios y somos parte de la familia de Dios. ¿Me entienden? Qué lindo, hermano. Acuérdense, acuérdense. Dios siempre permanece fiel, aún en los fracasos del hombre. Y Él obra providencialmente en su plan para nuestras vidas. Debemos de caminar por fe en el carácter de Dios, en su Hijo, su gracia y su palabra, no reaccionando a las circunstancias que están en nuestro alrededor. Dios le dio a José sueños para animarlo, para guiarlo. Hoy en día tenemos la palabra de Dios sin errores, inspirada y fiel para animarnos y guiarnos cada día. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Acordémonos, por favor, hermanos. Dios siempre va a permanecer fiel. Dios nunca te va a abandonar, aún en los fracasos que tengamos en la vida cristiana. En el caso de José, él no fracasó, porque él, hermanos, permaneció en comunión con Dios. Él permaneció, hermanos, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Me entiende? Y no importa las circunstancias, no importa si lo vendieron los hermanos, no importa si lo metieron preso, no importa, hermanos, si lo acusaron falsamente, pero José se mantuvo, hermano, y Dios fue fiel. ¿Me entiende?
Esos sueños que Dios le dio a José lo animaron, lo guiaron. ¿Me entiende? Hoy nosotros no tenemos sueños, no nos dejamos guiar por eso, ¿verdad? Sino que ahora tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición, sin errores, acuérdese, inspirada y fiel para animarnos y guiarnos cada día. Que Dios los bendiga.